Cada año, el cuarto domingo de Pascua, la liturgia nos habla del buen pastor. La imagen del pastor es muy conocida en la antigüedad cuando los pueblos eran casi todos los pastores. Se valoraba mucho la imagen de esta persona que cuidaba el rebaño, que lo protegía, lo llevaba a las fuentes y a los mejores pastos. Y por eso la comunidad cristiana primitiva valoró y representó al Cristo con este buen pastor. En el Evangelio de hoy, Jesús define su identidad de pastor en contraposición a otros personajes: el ladrón, el bandido, el asalariado. Mientras Él conoce las ovejas y las llama por su nombre, mientras Él va delante de ellas y las guía, mientras Él no huye cuando viene el lobo, sino que da la vida por las ovejas, el ladrón entra por los muros. Es un extraño al que las ovejas no siguen y sobre todo lo único que busca es robar y matar. Yo quisiera que hoy, hermanos y hermanas, acogiéramos esta propuesta de Jesús. Dejarnos guiar por el que es el buen pastor. Y pienso que esta propuesta y este mensaje son muy importantes y muy actuales en el momento que vivimos. Se caracteriza por un fuerte sentido de consumismo. Parece que no hay conciencia de nada. Se observa un predominio de hedonismo, egocentrismo, donde se busca el placer a costa de lo que sea sin importar las consecuencias. Muchos jóvenes abandonan la escuela para buscar fama y dinero fácil en las redes sociales, exhibiéndose de manera provocativa y adoptando una actitud superficial como si todo fuera un culto al cuerpo. Jóvenes disfrazándose de animales para llamar la atención. Uno se pregunta si en adelante tendremos a médicos, a veterinarios, a maestros, etc. Esta dinámica se refleja en la sociedad actual, donde las personas parecen moverse sin rumbo fijo, como pollos sin cabeza, sin una verdadera dirección o propósito claro. Y entonces, a la luz del Evangelio, debemos preguntarnos hoy: ¿y quién nos está pastoreando? ¿Quién guía a los jóvenes? ¿Quién pastorea a los políticos, a los científicos, a los empresarios, a los hombres de la cultura y del desarrollo social? ¿Quién pastorea a las familias? ¿Quién nos está guiando a todos nosotros? Y tal vez tengamos que reconocer que nosotros no hemos escogido pastores que nos guíen, sino que simplemente como una manada nos hemos dejado llevar. Y es así como nos ha pastoreado ante todo el egoísmo, cada uno buscando su propio provecho, cada uno situado en su metro cuadrado defendiendo lo suyo, otros queriendo acaparar todo para sí, incluso con la fuerza y la violencia. Nos hemos dejado guiar por la opinión pública, que unos días nos trae información cierta y otros días dice despropósitos. Y de tal forma nos ha confundido que finalmente nosotros no sabemos dónde está la verdad y dónde está la mentira. Como está ocurriendo hoy con toda la información que pasa a través de medios de comunicación, fartos de profesionalismo y de seriedad que transmiten cualquier cosa, y de las redes sociales que multiplican no solo inoficiosamente, sino a veces perversamente mensajes que no hacen bien. ¿Quién nos ha pastoreado? Nos hemos dejado pastorear por la diversión, por el entretenimiento. Nos hemos dejado pastorear por la sociedad de consumo que finalmente consume a sus consumidores, porque nos impone la moda, nos impone el artista, nos impone la alimentación, nos impone las prácticas de cada día y todos como robóticos programados desde afuera nos dejamos llevar. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante hoy oír a Jesús que nos dice: yo soy el pastor. Yo os conozco. Yo voy delante y os guío. Yo no estoy por robar ni por matar. Yo estoy aquí para dar la vida por vosotros. Jesús nos invita a un encuentro, pero no lo conocemos, no lo amamos, no lo seguimos, no hablamos con Él de verdad, no hemos recibido su vida. Por eso es necesario encontrarnos con Cristo. Él nos enseña a vivir en la seguridad.
en la confianza, en la alegría. No hay motivo para la angustia. No hay razón para el temor. No hay ocasión para la inseguridad. Si he aprendido a vivir en Dios, yo soy una persona con seguridad. Hermanos y hermanas, en este domingo del Buen Pastor, estamos invitados a seguir las huellas del Señor, a ser buenos pastores para la gente que nos rodea, y al final de nuestra vida, esperemos que se pueda decir de nosotros lo que se ha dicho de Cristo. Ha pasado su vida haciendo bien y ha ayudado a los demás a tener vida en abundancia.